Comenzamos con el estudio de la Parashá Vayejí, que significa y vivió. Vamos a estudiar la segunda liyá, que corresponde al capítulo 48, versículo 16 del libro de Bereshit. Con esta Parashá Vayejí ya estamos terminando el estudio del libro de Bereshit y donde hemos podido ver todas las promesas y las bendiciones del Eterno para Abraham, Isaac y Jacob. También vamos a ver un breve resumen en cuanto a esta segunda línea que va a corresponder del versículo 10 al versículo 16. Entonces aquí vamos a ver que los ojos de Israel estaban muy débiles por la vejez y por eso José le acerca a sus dos hijos. Jacob los besa y los abraza y dice: Nunca esperaba ver tu rostro y aquí Dios me ha permitido ver también a tu simiente. Entonces José los toma de sus rodillas y se inclina con su rostro en tierra. Luego José acerca a los dos, a Efraín con la derecha y a Manasés con la izquierda, pero Israel cruza sus manos y pone su derecha sobre la cabeza de Efraín, el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, el primogénito, y los bendice. Pero también es interesante ver que en este libro de Bereshit, como decíamos, encontramos las promesas y los juramentos que le hizo Hashem a Abraham, a Isaac y a Jacob. Por lo tanto, aquí estamos viendo que en este libro de Bereshit, y si retrocedemos unos capítulos, específicamente en el capítulo 22, vamos a encontrar un puente entre Abraham y Jacob, y ese puente es justamente la simiente de Abraham, que es su hijo Isaac. Entonces, en esta parashá, Jacob va a transferir esa bendición a su simiente, o sea, a sus nietos, a Efraín y Manasés. También vemos que en el capítulo 26 del libro de Bereshit, vemos la confirmación del juramento de Abraham. Aquí en este capítulo el Eterno le está hablando a Isaac y le está confirmando este juramento y le dice: habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. También vemos que en el capítulo 28, versículos 13 y 14, cuando Jacob, antes de huir de su hermano Isaac, Isaac vuelve a bendecir a Jacob y está también ahí traspasando la bendición a Jacob. No solo la bendición, también su herencia y la descendencia. Entonces, aquí vemos que en este capítulo 28 es donde Jacob sueña con la escalera y que Hashem estaba ahí. Entonces nos dice lo siguiente: y aquí Hashem estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Hashem, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Por lo tanto, aquí vemos una profecía oculta en este capítulo 48 y donde está ya el traspaso de esta bendición a la siguiente generación. Entonces, en esta aliyá vamos a estudiar y vamos a ver tres partes. Primero, la adopción de Efraín y de Manasés. Vamos a ver la bendición sobre Efraín y Manasés, pero en específico sobre Efraín. Y vamos a ver, por último, el desarrollo histórico de Efraín hasta nuestros días. Entonces, tenemos que ver unos versículos anteriores. En el versículo 5 dice: y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos.
Por lo tanto, aquí vamos a destacar este versículo 5, donde vamos a entender la acción que está realizando o la que va a realizar Jacob con referente a los hijos de Joseph. Pero la pregunta es, ¿de dónde salen Efraín y Manasés? Bueno, recordemos que ellos son hijos de Joseph y de Asenat. Joseph es hijo de Jacob, su madre era Rachel, y Joseph era parte del pueblo de Israel. En cambio, Asenat era egipcia, era extranjera, no pertenecía al pueblo de Israel, era una mujer gentil y era hija de Potifera, sacerdote de On, que algunos comentaristas dicen que este sacerdote realizaba cultos al dios Sol. Entonces, aquí ya son mencionados Manasés y Efraín en el capítulo 41, en el versículo 51 y 52. Aquí vemos entonces que Manasés era egipcio, nació fuera de la tierra de Israel, y por lo tanto cuando nace antes de la hambruna, dice la Torá que y llamó el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y en el versículo 52 vemos que también Efraín era egipcio, nació fuera de la tierra de Israel, y nos dice que llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Entonces aquí estamos viendo que los nombres que le dio José a cada uno de sus hijos fue por las vivencias y por las experiencias que él tuvo y el sufrimiento que experimentó en la casa de su padre con respecto al odio y el maltrato de sus hermanos y que luego fue vendido a Egipto. Y cuando estuvo en Egipto, el duro trabajo que tuvo que realizar, también donde fue acusado injustamente, donde estuvo en la cárcel, y también vemos que el Eterno ahí también lo fructificó, lo hizo próspero, pero siguió en la condición de esclavo. Entonces, aquí vemos que desde el punto de vista del pueblo de Israel, vemos que Asenat era una mujer egipcia y también la esposa de Ismael también era egipcia. Por lo tanto, ellos eran gentiles, habían nacido fuera de Israel y fuera del campamento de Israel. También el otro punto interesante aquí que cuando Israel adopta a los hijos de Joseph, aquí también dice que ellos serán como Rubén y Simeón serán míos. Por lo tanto, aquí estamos viendo que ellos fueron hijos de Jacob, y junto a la primera esposa de Jacob, que era Lea, Rubén fue el primogénito y Simeón fue el segundo hijo. Por lo tanto, aquí estamos viendo que Jacob les eleva el estatus a estos dos jóvenes y los pone al mismo nivel. Entonces, en este tiempo y a partir de este momento comienza entonces el proceso con ellos. Aquí estamos viendo en este lenguaje de adopción que realiza Jacob, se confirma la identidad de los jóvenes y son considerados como hijos también. Seguimos entonces viendo acerca de este punto o de esta acción que realizó Jacob, acerca de la adopción. La adopción tiene una definición bastante interesante. Ahí nos dice que es el medio por el cual una persona, para ser parte de ello y legalmente de la familia por la cual ha sido adoptado, luego para ser heredero directo, legítimo y legal. O sea, esto conlleva el proceso de adopción. Y también el código de Hammurabi en el inciso octavo 185 y 190, ahí nos da tres explicaciones acerca de esta legalidad de la adopción. Primero nos dice, si uno tomó a un niño en adopción como si fuera propio, dándole su nombre y lo crió, no podrá ser reclamado por sus parientes. En este caso, en esta acción, ni Joseph ni Asenat podrán ellos reclamarlos como hijos. ¿Por qué es interesante? Porque el versículo 16 de este capítulo 18 nos dice lo siguiente: el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre,
y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Por lo tanto, aquí ni José ni Asenat podían reclamarlo, porque ya Jacob le estaba dando su nombre. Entonces ellos pasaban a ser hijos Efraín ben Jacob y Manashe ben Jacob. El segundo punto, si uno adoptó un niño y cuando lo tomó hizo violencia sobre el padre y la madre, el niño volverá a la casa de sus padres. Entonces, en este caso, no correspondería porque Jacob no hizo violencia al adoptar a los hijos de Joseph, sino que al contrario, Joseph consiente en el acto de su padre. Y el tercer punto que nos habla este código dice, si uno no contó entre sus hijos un niño que adoptó, éste volverá a la casa de su padre. Cuando habla aquí acerca de no contó, se está refiriendo en cuanto a la herencia, si no lo incluyó. Por lo tanto, si no está incluido este niño, tiene todo el derecho de volver a la casa de su padre. Entonces aquí vemos que Efraín y Manasés serán contados entre los 12 hijos de Jacob para la herencia y recibirán doble porción de la tierra. Jacob procedió en todo lo legal, elevando el estatus de Efraín y Manasés a la categoría de hijos de pleno derecho y participar de la herencia de Abraham, Isaac y de Jacob. El otro punto que vamos a ver es acerca de la verajá y o la bendición. Entonces, aquí ya en el versículo 10 de este capítulo 48 nos dice lo siguiente: y los ojos de Israel estaban tan débiles por la vejez que no podía ver. Entonces José se los acercó y él los besó y los abrazó. Pero aquí también hay una pregunta. Nosotros le dimos un énfasis al versículo 5, donde ahí Israel adopta a los hijos de Jacob, pero en el versículo 8 dice que vio Israel a los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Entonces vemos que en el versículo 5 los había adoptado y ahora en el versículo 8 no los conoce. Por lo tanto, aquí vemos que, como decíamos, hay una profecía escondida y vemos que en el libro de Isaías, en el capítulo 49, versículo 21, nos dice lo siguiente: y dirás en tu corazón, ¿quién me engendró estos? Porque yo había sido privada de hijos y estaba sola, peregrina y desterrada. ¿Quién pues crió estos? He aquí yo había sido dejada sola, ¿dónde estaban estos? Entonces aquí Isaías está hablando acerca de la restauración. ¿Dónde estaban estos hijos? Aquí vemos que José está acercando a sus hijos a Israel para que los bendiga y les dé a Efraín y a Manasés la herencia y la primogenitura. Estaban en el exilio, dispersos entre las naciones, volverán al pueblo aunque no son hijos naturales, pero sí son hijos legales. La adopción es a través de la gracia de nuestro Mesías Yeshua, como nos dice en Romanos capítulo 11, versículo 25, lo siguiente. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Por lo tanto, aquí viene esta restauración donde el pueblo será acercado a Israel y será acercado al Padre. El segundo punto de esta verajá o de la bendición, vemos acerca de la visión de Israel en el versículo 10 y 11. Aquí vemos que Israel tenía una ceguera parcial, porque aún distingue Israel hablando como esposa desterrada en el capítulo 49 de Isaías, versículo 22, que nos dice, y así dijo Hashem el Señor, he aquí, yo tenderé mi mano a las naciones y a los pueblos levantaré mi bandera y traerán en brazos a sus hijos y tus hijas serán traídas en hombros. Entonces volvemos a ver que José acercando a sus hijos a Israel y les dé el derecho de la primogenitura y herencia como hijos. Entonces podemos ver que la visión puede ser natural y la visión espiritual que tuvo Israel, que tiene que ver con el pacto.
gracias al Mesías, en Hebreo 11:21 nos dice que por la fe Jacob, antes de morir, bendijo a cada uno de sus hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por lo tanto, aquí Jacob está hablando convencido por la fe que con los ojos espirituales que está viendo, está mostrando el futuro a esos jóvenes que son su simiente de Joseph. El otro punto de la bendición, vemos el cruce de manos que nos hace referencia en el versículo 14 de este capítulo 48. Ahí nos dice lo siguiente. Ahí en este cruce, la palabra en hebreo nos demuestra que es una sola palabra, adrede, que significa segel. Entonces aquí vemos que esto significa que se está actuando con sabiduría. Este acto a los ojos naturales parece necio y es lo que le pareció a Joseph cuando a él le molesta y le dice, Padre mío, así no, porque él quería que bendijera a Manashe, que era primogénito, pero Jacob sabía lo que estaba haciendo pero a los ojos espirituales este acto es sabio y Jacob está actuando con sabiduría. Entonces vemos que la mano derecha tiene primacía espiritual y es la mano preferida para el cumplimiento de las mitzvot. Entonces aquí vemos que una palabra que quiere decir intelecto, que es siquel, que es cruzar las manos, y segel, intelecto, proviene en hebreo de la misma raíz según cómo se entiende en las traducciones arameas sabiduría. Otra explicación que nos habla en hebreo es que si se cambia una consonante, ahí podría cambiar el significado, si se actúa con sabiduría o con necedad. Por lo tanto, aquí podemos ver que está escrita de la misma manera. Y Sigel, vemos cómo actuó Jacob. Ahí la pregunta es si actuó sabiamente o neciamente. Por lo tanto, podemos tener el pleno convencimiento de que Jacob estaba actuando con sabiduría. El otro punto en el capítulo 4 se habla acerca de la bendición de Israel en el versículo 16. Aquí dice que el ángel que me liberta de todo mal bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham, Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Por lo tanto, aquí Jacob les da su nombre, tenían que dar el nombre, como lo dice el código de Hammurabi, Abraham e Isaac, dados por Dios, y entonces en este caso está dando la identidad de los nombres de los patriarcas. También es interesante ver el significado de los nombres de los patriarcas. Por ejemplo, Abraham, que significa padre de multitudes, Isaac, que significa risa, del verbo reír, el reirá, e Israel, que significa príncipe de Dios, exaltado por Dios, el que prevalece con Dios. Entonces, si nosotros unimos estos nombres, diría lo siguiente: el padre de multitudes reirá como príncipe exaltado de Dios por prevalecer con Dios. Entonces aquí estamos viendo la identidad que se está efectuando o se está realizando o se le está dando el nombre de los patriarcas y la bendición. En Jeremías 31, 7 y 9 nos está hablando de la restauración de Efraín y que dice que Jacob está haciendo cambios en la historia de Efraín. Multiplíquense en gran manera. Efraín y Manasés se multipliquen de gran manera. Yeshua dijo, os haré pescadores de hombres. Efraín y Manasés tenían que multiplicarse y ser fructíferos. Aquí, por ejemplo, en Jeremías nos dice lo siguiente: porque así ha dicho Hashem, regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de las naciones. Haced oír, alabad y decid, oh Hashem, salva tu pueblo, el remanente de Israel. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Entonces, en esta multiplicación que tenía que tener Efraín y Manasés,
vemos que la raíz es Beyitbu, que significa da, que es igual a pez. Esta es la multiplicación que tenían que tener estos dos jóvenes. Y por último punto de la bendición es la simiente de Efraín. Aquí vemos que la multitud de gentiles, plenitud de gentiles. El capítulo 48 decíamos que hay una profecía escondida. Efraín está endurecida, Efraín está extraviada, y por medio de nuestro Mashiach Yeshua somos parte del pueblo de Israel. Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que el pueblo del Eterno se acerque por medio de Yeshua y se acerque a nuestro Padre. Y con el último punto acerca de la historia de Efraín, vemos que la tribu de Efraín fue la que gozó de preeminencia. Josué, sucesor de Moshe, viene de la tribu de Efraín, quien tuvo que conquistar la tierra y repartirla a las 12 tribus. Siquén en el norte de Efraín, lo que llegará a ser más tarde territorio de Samaria. También ahí fue renovado el pacto. Abraham fue el primero en llegar y edificó un altar, territorio que llegó a ser de Efraín. En Silo fue en territorio de Efraín, que puso su tabernáculo desde el principio. La importancia o el motivo del traslado del tabernáculo fue que Dios lo pasa de Efraín a Judá por causa de la idolatría, como se puede ver en el Salmo 78. Roboán y Jeroboam, que fue tribu de Efraín, se lleva a las 10 tribus a hacer un culto propio para que no se vayan a adorar a Jerusalén. Entonces aquí vemos que la bendición que recibió no puede ser revocada. Efraín recibió una tremenda bendición y Manasés también. Pero también vemos que más adelante se debía por causa de Roboam y Jeroboam. Dejaron de pagar impuestos y va a constituir un culto propio, dándole la espalda al culto de Hashem. Construye becerros y la decadencia del reino del norte va en aumento. Efraín es dado a los ídolos, su consecuencia fue el exilio, dispersión y se mezcla con los pueblos, perdió su identidad. Dice Hashem que olvidó sus fiestas, sus lunas nuevas y el día de reposo. Perdieron identidad y cada vez fueron más gentiles y olvidaron la casa de su padre y fructificaron allí, olvidando de dónde habían salido, cuál era su origen, sus raíces, perdieron la identidad entre las naciones. Hashem no se ha olvidado de su pueblo, Hashem ama a Efraín. Jeremías 31:20 dice, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Hashem. Entonces aquí la conexión entre Jacob y Joseph, podemos ver que la conexión espiritual entre la vida de Jacob y Joseph y las circunstancias que rodearon la historia del pueblo judío se basa en el principio enseñado por nuestros sabios. Las acciones de los patriarcas son señales para sus descendientes. Cada uno de los hechos en los que participaron los patriarcas y las acciones que realizaron imprimieron un contenido espiritual que se expresa en las generaciones futuras. Efraín y Manasés fueron los únicos de los 12 hijos y sus familias que crecieron hasta la madurez fuera de la tierra de Israel. Y a pesar de esta desigualdad, se mantuvieron firmes en su compromiso con el judaísmo. No siempre podemos garantizar que nuestros hijos no estarán expuestos a un entorno negativo. Por consiguiente, les damos la bendición para que sean como aquellos que no fueron tentados por sus entornos inmorales y mantuvieron su comportamiento ético y recto. Así, las cualidades exhibidas por Efraín y Manasés de estar unidos por el bien de todos y de poseer el coraje para mantener los valores judíos en un ambiente no judío, se convirtieron en el punto de referencia para la crianza de niños judíos incluso milenios después.
Como comentario y para finalizar este estudio de esta segunda línea, vemos que Jacob bendijo a los hijos de Joseph para que aumentaran su número como los peces, que son inmunes al mal ojo porque viven debajo del agua, sobre la faz de la tierra. Jacob luego agregó, a través de ustedes serán bendecido Israel y se dirá, que Dios te haga como Efraín y Manasés. Esto significa que a lo largo de todas las generaciones, incluso en el presente, cuando los padres judíos bendicen a sus hijos, les desean a las hijas que sean como las matriarcas Sara, Rica, Raquel y Lea. Sin embargo, los hijos no reciben la bendición de ser como los patriarcas, sino como Efraín y Manasés, los hijos de Joseph. Jacob quería que este mensaje se mantuviera para todas las generaciones, que sin importar dónde se encuentre la persona, es posible vivir como judío si así lo desea. Amén. Esto es lo que yo les quería compartir de esta segunda línea, este estudio ya culminando el libro de Bereshit. Sin duda hemos entendido las promesas y los juramentos que el Eterno le hizo a nuestros patriarcas. Y hoy en día nosotros podemos gozar de las bendiciones de ellos que fue transferida a los hijos de Efraín y Manasés. Hoy en día tenemos la gran bendición de poder bendecir a los hijos con esta bendición tan importante que fue transferida en un tiempo preciso, en un tiempo donde estos jóvenes fueron guardados, fueron enseñados, instruidos por un padre que a pesar de haber estado en la esclavitud, siguió fiel al Dios de Israel. Espero que este estudio haya sido de bendición para usted y la bendición para este Shabbat, que el Señor le siga bendiciendo. Shalom.